Bueno, queridos compañeros estudiantes, continuando con esta charla que hace referencia a las clases de procesal penal general que van del 23 al 26 de marzo del 2020 y que corresponde al grupo 7, que es el D, E, F, G, H, I. Entonces iniciamos con un nuevo tema. Este nuevo tema es la estructura de la Fiscalía General de la Nación, como la estructura de los jueces de conocimiento y la estructura de los jueces de garantías. Desde ya, señores, les digo que en relación con esta estructura es un tema que no es tan fácil, es un tema de mucho cuidado. Infortunadamente, pues no estamos en nuestro salón como deberíamos estar para manejar de una manera clara y precisa el salón. Sin embargo, trataré de llevarles la información más clara y precisa en relación precisamente con este tema, puesto que, como le digo, es un poco de bastante cuidado. Entonces, en primer lugar, vamos a tratar el tema relacionado con la estructura judicial de la Fiscalía General de la Nación. Esto es desde el punto de vista de la estructura judicial, porque es que la Fiscalía tiene dos estructuras, que es la estructura judicial, que es la que nos compete, y la estructura administrativa, que no la vamos a tocar prácticamente para nada. Me conviene la estructura judicial, es decir, desde el punto de vista de la investigación penal que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Entonces, desde ese punto de vista, señores, no es de escatimar, en el sentido en que prácticamente todo organismo estatal, toda compañía, toda sociedad, quizá cualquier núcleo de familia, pues tiene una estructura. Verbo y gracia, nosotros podríamos hablar de una estructura jerárquica. Vemos, por ejemplo, la iglesia. La iglesia tiene sus jerarquías, en donde está desde el máximo jerarca hasta el mínimo jerarca. Podríamos hablar del máximo jerarca, por ejemplo, el Papa. Ahí hablaríamos en orden descendente, por ejemplo, los cardenales, los obispos, los curas, los diáconos. Entonces todos van en una estructura. En una compañía nosotros podríamos hablar también de una estructura en donde hablaríamos de un presidente, hablaríamos de un gerente, hablaríamos de un subgerente, hablaríamos de un jefe de personal y así sucesivamente. Entonces normalmente se toca es la jerarquía de mayor en orden descendiente hasta el menor. Podríamos hablar, por ejemplo, de una estructura jerárquica, por ejemplo, de la familia, cuyo jerarca mayor, si existe, si vive, podríamos hablar de un bisabuelo, un tatarabuelo, un bisabuelo, un abuelo, un hijo, un nieto, un tataranieto y así en orden descendiente. Por tanto, pues la Fiscalía General de la Nación no se escapa de esa estructura jerárquica. Y también, pues entonces el tema que vamos a tratar en este momento en cuanto a la estructura jerárquica, la vamos a tratar precisamente en orden descendiente. Es decir, vamos a tocar las facultades de cada uno de los miembros integrantes de la Fiscalía General de la Nación en orden descendiente. Y como vamos a tocar la estructura judicial, ¿qué quiere decir? Desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista judicial, de qué conoce cada una de esos elementos o de esos componentes que están dentro de la Fiscalía General de la Nación, desde el punto de vista judicial. Entonces lo vamos a tocar desde el punto jerárquico más alto y en orden descendiente para que conozcamos desde ese punto de vista, sin escatimar, señores, que desde ese punto de vista entonces vamos a conocer lo que es los famosos procesos especiales. Y los procesos especiales precisamente tienen que ver con los aforados, las personas que tienen un fuero especial que estarían vinculados también dentro de esa estructura judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación. Señores, con ese pequeño abrebocas, entonces voy a tocar uno a uno, desde el máximo jerarca hasta el mínimo jerarca. Es decir, desde el punto de vista judicial, de qué se ocupa, qué es lo que investiga cada uno de esas eventualidades. Bien. Entonces, teniendo en cuenta ese pequeño abrebocas y hablando desde el punto de vista jerárquico, desde el máximo jerarca, en primer lugar hablaríamos del primero. Primero, ¿quién es? Fiscal General de la Nación.
Yo lo tengo en sistemas abreviados. FGN, Fiscal General de la Nación, cuyas facultades básicas y fundamentales se encuentran en el artículo 32.5 del Código de Procedimiento Penal, como también en los artículos 234.4, 7 y .9 de la Constitución Política de Colombia. Ahí es donde están las principales facultades del señor Fiscal General de la Nación desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista judicial. Entonces, señores, si nosotros cogemos ese artículo 32.5, que dice lo siguiente: de la competencia, la Corte, oye, voy a hacer esa aclaración, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, artículo 32, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce, vamos a tocar el numeral 5. El numeral 5 dice: del juzgamiento de los funcionarios a que se refieren los artículos 174 y 235, numeral segundo de la Constitución Política. Vamos con lo que les voy a decir, señores. En el artículo 234 dice que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce del juzgamiento, no de la investigación. Por tanto, la investigación a quién le corresponde, conforme hemos dicho, le corresponde a la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, de acuerdo a ese numeral segundo que dice del juzgamiento de los funcionarios a que se refiere los artículos 174 y 235, numeral segundo de la Constitución Política, es del juzgamiento. Por tanto, entonces nos vamos hacia el otro lado. ¿A dónde? Hacia la Fiscalía General de la Nación. Por tanto, señores, haciendo esa aclaración, podríamos decir lo siguiente: que en relación con el señor Fiscal General de la Nación, desde el punto de vista de la investigación, ¿a quiénes se investiga? Investiga precisamente a esas personas que se mencionan en la Constitución Política y de acuerdo a los artículos 174 y 235, numeral segundo de la Constitución Política. Eso es lo que se llaman procesos especiales. ¿Por qué procesos especiales? Porque es que el Fiscal General de la Nación, si bien es cierto, la ley lo faculta para investigar a cualquier persona, también la ley le dice, tampoco no asuma el conocimiento de cualquier persona. Asuma el conocimiento de aquellas personas que verdaderamente le da la ley y con especial énfasis de aquellas personas aforadas, es decir, que tienen un fuero especial. Y entonces, como tienen un fuero especial, en primer lugar nosotros podríamos decir que el señor Fiscal General de la Nación, desde el punto de vista de la investigación, investiga a personas aforadas con un fuero especial, pero también que no solo tengan ese fuero especial, sino que esos sean funcionarios que tengan carácter de ser funcionarios a nivel nacional dentro de su ramo. Entonces, como son funcionarios que tienen autoridad en su ramo y dentro de todo el territorio nacional, incluyendo otros personajes, entonces vamos a tratar de aclarar punto por punto desde esa directriz. Entonces, si nosotros decimos, o si la ley dice que el señor Fiscal General de la Nación investiga personas que tengan autoridad en todo el territorio nacional en relación con su ramo, podríamos mencionar varias. Por ejemplo, los ministros. Si un ministro de cualquier naturaleza se ve involucrado en un hecho punible en razón y con relación a sus funciones, ¿quién lo investiga? El señor Fiscal General de la Nación. Por ejemplo, si el ministro de Educación se ve que él tiene autoridad en su ramo, es decir, en la educación en todo el territorio nacional, y como es una persona aforada, es un personaje con fuero especial, y él desempeña sus funciones en relación con ¿qué? Con la educación. Si se ve involucrado en razón o con relación a sus funciones, entonces, si se llega a ver involucrado en un hecho punible, lo investigará el señor Fiscal General de la Nación. Hablemos de otro ministro. Por ejemplo, el ministro de Justicia. Si el ministro de Justicia se ve involucrado en un hecho punible en razón o con relación a sus funciones,
Pues ¿quién lo investiga? El fiscal general de la Nación. Asuman cualquier ministerio. No recuerdo en ese momento cuántos ministerios hay, pero creo que hay como unos 14 o 15. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier ministro que se vea involucrado en razón o con relación a sus funciones, involucrado en un hecho punible, lo investigará el señor fiscal general de la Nación, porque tiene un fuero especial y además porque tiene autoridad en su ramo en todo el territorio nacional. Entonces, imagínense cualquier otro funcionario de carácter nacional. Por ejemplo, los jefes de las superintendencias, que la superintendencia de salud, que la superintendencia financiera, que la superintendencia de servicios públicos, que ellos tienen autoridad en su ramo en todo el territorio nacional. Si se ven involucrados en un hecho punible, en razón o con relación a sus funciones, ¿quién lo investiga? El fiscal general de la Nación. Por ejemplo, los diferentes comandantes de las diferentes fuerzas militares. Que si el general fulano de tal, jefe de todas las fuerzas militares, se ha involucrado en un hecho punible en razón y con relación a sus funciones, ¿quién lo investiga? El fiscal general de la Nación. Si el señor comandante de la Policía Nacional se ve involucrado en razón o con relación a sus funciones, si el señor comandante de la Fuerza Aérea, si el señor comandante del Ejército, si el señor comandante de la Armada, en fin, simplemente lleven en su mente cualquier funcionario que tenga autoridad en todo el territorio nacional en razón y con relación a sus funciones, entonces será investigado ¿por quién? Por el señor fiscal general de la Nación. Y claro, y como el señor fiscal general de la Nación es el que lo investiga, y si encuentra elementos materiales de prueba, evidencia física e información legalmente adquirida, pues entonces ¿a quién le corresponderá el juicio? Pues a un juez. ¿Un juez de qué? Un juez de conocimiento. Y he ahí la razón para que la Constitución diga: la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conoce del juzgamiento. Entonces el juzgamiento le corresponde a un juez de conocimiento. Y para el caso, ¿quién es el juez de conocimiento? Pues la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y a quién le tocó investigar? Pues al fiscal general de la Nación. Entonces ya estamos cogiendo las dos cositas entre lo que es la fiscalía desde el punto de vista de la investigación, pero también ya estamos cogiendo lo que es el juzgamiento, que le corresponde a quién? A un juez de conocimiento. Por tanto, para ese primer evento, ¿quién es el juez de conocimiento? Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Pero ahí no para todo para el señor fiscal general de la Nación, señores. Hemos dicho que en relación con el fiscal general de la Nación, él investiga a personas aforadas. Y personas aforadas no son únicamente estos funcionarios que tienen autoridad o autonomía dentro del ramo a nivel nacional. No, la Constitución y la ley nos da otras situaciones interesantes. Por ejemplo, dice lo siguiente: el artículo 533 de la ley 906 de 2004 dice: los casos de que trata el numeral tercero del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite conforme a la ley 600 del año 2000. ¿Qué pasa a ello? Que todo lo que conozca la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con el juzgamiento, se le dará el mismo tratamiento a la ley 600 de 2000, no conforme a la ley 906 del año 2004. Por consiguiente, ese trámite será conforme al anterior, pero nos toca tocarlo acá porque es que, digamos, dentro de los reglamentos de la universidad nos dice de que nos toca tocar este tema que se llama los procesos especiales y precisamente encaja en este momento. Acá en este momento es donde encaja. Entonces, todos los procedimientos del juzgamiento que tramite la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, entonces se tramitarán conforme a la ley 600 del año 2000. Hay algunos eventos especiales que son con personas aforadas que no se tramitarán conforme a la ley 600, sino conforme a la ley 906 de 2004. Como la grabación tiene que ser únicamente de 15 minutos para que no quede tan pesado, entonces por ahora estos primeros 15 minutos los vamos a dejar acá. Este es el segmento número 3 y a continuación entonces vamos a tocar el segmento número 4 para ahondar, profundizar y darle más claridad en relación con estos procesos especiales. Ya nos vemos a continuación.